A veces para renacer no necesitamos que cambie toda nuestra vida, necesitamos animarnos a soltar la versión de nosotras mismas que ya no se siente verdadera. Bienvenida a Soy Protagonista, un espacio pensado para mujeres que quieren bajar el ruido del afuera y volver a escucharse de verdad. Un lugar para vos, si estás buscando sentirte bien con tu cuerpo, cuidar tu salud sin extremos y construir hábitos que te sostengan todo el año, mientras sanás esa relación con vos misma y aprendés a priorizarte sin culpa. Acá hablamos de bienestar, de alimentación consciente, de autocuidado, de amor propio y de estilo de vida, pero sobre todo hablamos de lo más importante, de cómo volver a ocupar tu lugar como protagonista de tu vida. Yo soy Flor, nutricionista y mujer en proceso, y hoy en este primer episodio quiero compartirte una parte muy íntima de mi historia, mi propio renacer. Hace un par de fines de semana me fui de retiro, pero no fue de esos retiros a los que vas buscando una respuesta puntual, tipo qué decisión tomo, qué hago con mi vida. Yo me fui en búsqueda de preguntas, de buenas preguntas. Pensé que la pregunta quién soy ya la tenía bastante clara, así que honestamente no fui por ahí. Pero en una de las dinámicas del retiro apareció esta pregunta de nuevo, de la forma más simple y a la vez súper desafiante. Si le tuvieras que contar a este grupo de personas quién sos, en pocas palabras, ¿qué le dirías? Y ahí me quedé en blanco, porque de golpe me di cuenta que mi identidad no era solo mi profesión, ni mi edad, ni mi estado civil, ni lo que muestro en redes. Así que inspirada en ese ejercicio, hoy quiero contarte quién soy, desde un lugar mucho más honesto, vulnerable y sobre todo mucho más real. Soy Flor, hija de Carmen e Ignacio, hermana de Camila, novia de Nacho y muy amiga de mis amigas. Soy una mujer que resignificó la vida cuando conoció el poder del amor propio y del autocuidado. Soy muy feliz y me siento muy plena cuando puedo estar al servicio de aquellas mujeres que quieren volver a conectar con su poder femenino y recuperar la confianza en sí mismas, en cómo se ven, en cómo se sienten y cómo se plantan en esta vida. Pero no siempre fue así. Tuve una infancia súper feliz, de esas donde una se siente bastante contenida, donde el mundo todavía parece súper sencillo, pero en cambio en la adolescencia fue un poco más complejo. Hubo situaciones de bullying en la escuela, mucha inseguridad con mi cuerpo, baja autoestima en el liceo y una sensación constante de no estar encajando del todo. En los primeros años de facultad se sumó algo más, estaba con una confusión galopante. Con 18 años, digamos la verdad, ¿quién tiene realmente 100% certeza de lo que quiere hacer con el resto de su vida? Para mí siempre fue una decisión súper enorme, casi como si al elegir estuviese firmando un contrato para toda la vida. Durante varios años incluso pensé que esa decisión era irrevocable. Hoy, desde otro lugar, puedo decirte que estaba súper equivocada realmente. Empecé a estudiar medicina y cursé la carrera por 3 o 4 años. Había cosas que me gustaban, sí, pero algo dentro mío no terminaba de sentirse en casa. Me esforcé, me repetí muchas veces ya me va a gustar, cuando llegue tal etapa me voy a enamorar de esto, hasta que con el tiempo tuve que admitir algo sencillo y doloroso a la vez. Seguir forzándolo no iba a hacer que me enamorara de esa profesión. Y capaz que esto te resuena en otra área de tu vida, en tu trabajo, en una relación, en una forma de vivir que sostenés por inercia, esperando que un día, de golpe, te haga feliz. Pensé mucho mi decisión durante varios meses. Lo hablé conmigo misma, lo lloré, lo escribí, lo negué y lo volví a mirar de frente. Hasta que en un momento dije necesito juntar fuerzas y empezar de nuevo. Elegir algo diferente, pero que esta vez fuera 100% mi decisión. Estaba re asustada. Tenía mucho miedo de equivocarme, miedo de decepcionar, miedo de soltar una identidad, que ya la conocía, pero eso no me estaba haciendo feliz. Pero también sentía que si seguía eligiendo por miedo, iba a dejar de ser honesta conmigo misma. Y llegué a esta conclusión. Si me equivoco, al menos voy a saber que lo intenté por mí y no por cumplir las expectativas de otros. Y ahí venía para mí la parte más difícil, hablar con mi padre y decirle lo que había decidido. Él siempre fue una persona bastante exigente conmigo y un poco dura, y yo tenía muy instalado esto de no fallar, no decepcionar, y sentía que dejar medicina socialmente es una carrera que está súper valorada. Me parecía así casi como decirle todo este esfuerzo que hiciste no sirvió para nada. Por eso me costaba tanto hacerlo. Pero había algo diferente esta vez. Por primera vez sentía profundamente que esto lo estaba haciendo por mí y no por él. Así que junté valor, respiré hondo y tuve esa conversación. No fue perfecta y tampoco fue sin lágrimas, pero en el fondo, en algún lugar de mi pecho sentí que acababa de dar un paso enorme hacia mí misma. Y no fue hasta que lo internalicé de verdad, hasta que realmente pude decirme, ok Flor, esto es lo que vos querés, aunque al resto no le encante. Y tuve ese clic interno en el que todos los puntos parece que se están alineando. Ahí entendí que lo que estaba haciendo no era solo cambiar de carrera, estaba a punto de crear una nueva identidad. Renacer no es hacer borrón y cuenta nueva como si nada de lo anterior hubiese existido.
Renacer es honrar cada versión que fuiste, agradecer lo que te enseñó y aún así elegir algo distinto para vos hoy. En mi caso, ese renacer me llevó a estudiar algo que se alinea mucho más con lo que soy y con lo que disfruto. La nutrición, el mundo del bienestar, el autocuidado, el amor propio puesto en acción, acompañar a mujeres en sus procesos de transformación física y mental. Y ahí, con el tiempo, fui encontrando mi lugar. No fue de inmediato, tampoco fue mágico y tampoco fue sin dudas. Pero cada vez que elegía desde la honestidad y no desde el miedo, sentía que estaba renaciendo un poquito más. Te cuento todo esto no porque mi historia sea más importante que la tuya, sino porque quiero que sepas que si hoy te sentís confundida, estás cansada o estás desorientada, si estás en un trabajo que no te llena o en una relación que te achica o viviendo en piloto automático, no estás sola. Capaz estás justo en ese punto incómodo antes de renacer, cuando ya no sos la de antes, pero todavía no sabes bien quién estás empezando a ser. Y está bien, es parte del proceso. Cuando estamos en ese lugar gris, entre quien éramos y quien queremos ser, a veces lo más difícil es encontrar el momento para parar y pensar. Si hoy sentís que estás ahí, te dejo algo muy sencillo para que puedas aplicar. En la semana búscate 10 minutitos solo para vos, sin celular, sin ruido, sin relajo, con un cuaderno o una nota en el celu si es lo que tenés a mano, y escribí sin filtro. 2 cosas importantes. ¿En qué área de mi vida siento que ya no entro en la versión que vengo siendo? Y si pudiera dar un solo paso chiquito hacia ese renacer, ¿cuál sería? No tienen que salir frases lindas ni respuestas perfectas, es simplemente darte un espacio para escucharte un poco más y un poco más claro. A veces el renacer empieza así, con una hoja en blanco y la valentía de ser sincera con vos misma. Soy Protagonista nació justamente desde ahí, de mis propios procesos de renacer, de mis crisis, de mis cambios de rumbo, de mis no sé quién soy, de mis no sé si quiero seguir viviendo así. Quería crear un espacio donde puedas sentirte acompañada en tus preguntas, donde podamos hablar de nutrición, obviamente, pero también de hábitos, de emociones, de cuerpo, de mente, de espiritualidad y de todo eso que no se ve en la balanza, pero que pesa muchísimo en cómo te sentís cada día. Hoy te compartí un pedacito de mi historia, cómo una carrera que no me hacía feliz me obligó a preguntarme quién quería ser en realidad, cómo el miedo a decepcionar convivió con la necesidad profunda de ser honesta conmigo, y cómo ese momento de decir basta, elijo por mí, fue el inicio de un renacer que todavía sigue en proceso. Si algo de todo esto te tocó, si te hizo pensar en tu propia vida, en tus propios renacimientos, ese era el propósito de este primer episodio. Antes de cerrar, quiero contarte de qué vamos a hablar en el próximo episodio, porque está muy conectado con este renacer. En el episodio número 2 de Soy Protagonista, vamos a meternos en un tema que muchas cargamos en silencio, y es el mandato de ser la hija perfecta. Vamos a hablar de qué significaba ser la hija perfecta en mi familia y capaz en la tuya también, cómo ese rol va moldeando la forma en la que te exigís, en que te hablás, en que comés, en que trabajás, en que te relacionás con tu cuerpo, y cómo empezar a soltar un poco esa necesidad de hacerlo todo bien para todos, para empezar a vivir una vida más auténtica, incluso si eso implica decepcionar un poquitito las expectativas de los demás. Si sentís que este episodio te acompañó, te invito a suscribirte para no perderte el que viene. Y desde ya, por supuesto, muchísimas gracias por estar del otro lado, por regalarte este rato, por animarte a mirarte con más honestidad. Si este episodio te hizo bien o pensaste en alguien mientras lo escuchabas, me ayudas un montón, por supuesto, compartiéndoselo para que esto le llegue. Y si querés contarme qué te motivó o en qué parte te sentiste más identificada, me puedes escribir por Instagram en @flocardosonutri y me va a encantar leerte. La historia cambia, siempre, pero solo cuando vos decidís ser la protagonista. Así que las veo y los escucho y estamos en contacto en el próximo episodio.